participa cada uno de los compuestos o especies que participan en dicha ecuación. Acá nosotros vamos a tener entonces los reactivos y los productos en este caso. A ver, un momento. Ya. Prosiguiendo con esto, entonces estábamos hablando de los reactivos y los productos, ¿no? En este caso, por ejemplo, acá tenemos el dióxido de azufre que tiene que ser estequiométricamente, ¿no? Dos moléculas de él que reaccionen con una molécula de oxígeno para que nos dé dos moléculas de lo que es el trióxido de azufre. Entonces, vamos a observar que cada dos moléculas, ¿no? De SO2 que también reaccionan con una molécula de oxígeno para dar dos moléculas de SO3. Estas también pueden ser traducidas como gramo mol, libra mol. La ecuación química nos va a proporcionar información tanto cuantitativa como cualitativa que es indispensable para calcular la cantidad de sustancia que se combinan en un proceso químico. Ya estamos hablando aquí de cantidad de sustancia, ¿no? Y sabemos que la cantidad de sustancia es la unidad de medida del mol, en el sistema internacional. Esta es una ecuación, ¿no? Acá aparece una sumatoria de ellos y una flecha. La flecha nos va a decir dónde terminan los reactivos y dónde comienzan los productos. Esta ecuación nos dice cuáles son las relaciones estequiométricas, por lo que primero debemos de balancearla. ¿Qué significa balancearla? Determinar los coeficientes estequiométricos con lo que cada uno de las especies van a participar dentro de ella, ¿no? ¿Qué otra cosa más podemos decir de esto? Que en la ecuación se tiene que un mol, por ejemplo, de heptano reacciona con 11 moles de oxígeno para darnos 7 moles de dióxido de carbono y 8 moles de agua, ¿no? También, por otro lado, esta ecuación nos está indicando que estos moles pueden ser libramol, gramomol, kilomol o cualquier otro tipo de expresión, ¿no? Dimensional. Se forma un mol de dióxido de carbono a partir de un séptimo de mol de heptano. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Si nosotros queremos esto se traduce en lo siguiente, ¿no? Acá tenemos que una mol de heptano, ¿no? Nos va a producir 7 moles de dióxido de carbono. Pero si nosotros lo relacionamos como un mol de CO2, entonces esto tiene que ser un séptimo, ¿no? Un séptimo. A eso se refiere. Además se forma un mol de agua. Acá tenemos el mol de agua. Si se formara, esto dice, se forma un mol de agua, se va a formar, acá dice 8, pero se va a formar un mol de agua con cada 7 octavos de mol de CO2. O sea que también podemos hacer ese tipo de partición. Así la ecuación nos indica en términos de moles y no de masa. Las proporciones entre los reactivos y los productos. Ojo, aquí está en forma de moles, ¿no? La ecuación nos va a dar siempre la información dada en moles. Los números que preceden a los compuestos se denominan coeficientes estequiométricos, ¿no? El 1, por ejemplo, es para el heptano, el 11 para el oxígeno, por ejemplo, y así sucesivamente. Hay algo muy importante que se debe recalcar aquí, ¿no? Y que es fundamental, que la ecuación química no nos va a indicar con qué rapidez se lleva a cabo la reacción, ni qué productos
o qué, diré ni qué proporción de los reactivos reacciona, si es que ocurre o no la reacción. Porque tenemos, por ejemplo, en este caso, el heptano con el oxígeno, que es una reacción de combustión, ¿no? Pero si nosotros vamos a tomarlo tal como está en la ecuación, lo que necesitamos no se va a producir. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que en la realidad esto necesita una chispa para poder producirse. Entonces, la ecuación es fría, ¿no? No nos va a dar más que la proporción, en este caso, con la que estas especies están actuando en una reacción química, más no nos da otra información. La estequiometría podemos decir que se ocupa pues de la combinación de los elementos y compuestos. Las relaciones que se obtienen de los coeficientes numéricos, ¿no?, de la ecuación química son los cocientes estequiométricos, que nos permiten calcular las moles de una sustancia en relación con las moles de otra sustancia que van a intervenir en la ecuación química. Ahora hablamos de una base de cálculo. Si la base de cálculo que se acoge está dada en libras o kilogramos en lugar de moles, lo que se va a recomendar es usar el procedimiento para resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones químicas. Primero, debemos usar el peso molecular para calcular el número de moles de la sustancia, que equivale a la base de cálculo. También, por otro lado, en segundo, vamos a obtener de este número de moles el número correspondiente de moles, ¿no?, del producto o reactivo deseado, multiplicándolo por el cociente estequiométrico correcto según la ecuación química. Y por último, vamos a convertir el número de moles, ¿no?, del producto o reactivo en una masa. Toda esta secuencia es muy importante y es la misma que estamos utilizando cuando utilizamos factores de conversión. El utilizar, factores de conversión es muy importante. Ya se había visto esto en las clases anteriores. Tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Nos dice el problema: si 10 kilogramos de heptano reaccionan por completo con la cantidad estequiométrica de oxígeno, ¿cuántos kilogramos de dióxido de carbono se obtendrán como producto? Con la base de cálculo de 10 kilogramos vamos a trabajar en esta solución del problema. En primer lugar, tenemos la ecuación química o la reacción química y ella debe de estar balanceada, ¿no? Entonces, en primer lugar, debemos de ver que esto se encuentre balanceado. Entonces, ella se debe de encontrar balanceada. Por otro lado, debemos de partir de la información que nos dan, ¿no? Y ver qué es lo que nos piden, ¿no? Nos piden aquí cuántos kilogramos de dióxido de carbono se van a obtener como producto, ¿no? Y nos están dando que está partiendo de quién, del heptano, y cuánto, de 10 kilogramos de este hidrocarburo, ¿no? Entonces seguimos la regla, ¿no?, que usamos el peso molecular para calcular el número de moles de la sustancia, que equivale a la base de cálculo. Luego este número de moles, ¿no?, correspondiente de moles del producto reactivo deseado, multiplicándolo por el cociente estequiométrico correcto. Y ahí, por último, tenemos que los números de moles del producto reactivo lo vamos a convertir a reactivo en masa, ¿no? Ahora, veamos aquí. Tenemos de los 10 kilogramos de heptano, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: convertir 1 kilogramo de heptano, ¿no? Lo vamos a convertir, lo vamos a llevar a moles, ¿no? En este caso a kilomoles de heptano. Y decimos lo siguiente, ¿no? 1 kilogramo de heptano es 1 kilomol de heptano. Y luego lo vamos a multiplicar por su equivalencia estequiométrica. Un kilomol equivale a 7 kilomoles.
Acá lo tenemos en moles, pero también si lo multiplicamos por 1000 a ambos, ¿no? Lo convertimos en kilo, mol cada uno, y no estaría variando el factor, seguiría siendo 1. Luego de convertir, porque acá estamos convirtiendo estos kilogramos a kilomol, ¿no? Vamos con esto, que vamos en kilomol, lo convertimos ya esto en kilomol, pero ¿de qué? Al momento de utilizar este factor, lo que estamos haciendo es llevar estos kilomoles de heptano, ya están cambiando en el camino para convertirse ahora en dióxido de carbono. Y por último, con su equivalencia de peso molecular, moles por gramo, acá es kilomol por kilogramo, que está colocado en forma inversa ¿por qué? Porque es conveniente la conversión. Entonces vamos a tener, ¿no? Que por último, estos kilomoles se van a ir con estos de dióxido de carbono y al último nos va a quedar todo, ¿no? Todo convertido en qué? En kilogramos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Creo que no. Pasamos a la siguiente. Tenemos aquí lo siguiente. Observen el problema. En la combustión de heptano se produce dióxido de carbono. Suponga que se desea producir 500 kilogramos de hielo seco por hora y que el 50% del dióxido de carbono se puede convertir en hielo seco, como se muestra en la figura. ¿Cuántos kilogramos de heptano habrá que quemar cada hora? Ya. Miren, estimados estudiantes, la cosa está en lo siguiente. Todavía no hemos entrado a balance de materia para poder indicar los tipos de diagramas, pero como ya es necesario para los problemas que se están proponiendo como ejemplos, ¿no? He querido yo que ya se vayan acostumbrando a ello, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a dibujar una unidad de operación unitaria. Acá tenemos la unidad de operación unitaria, en este caso es un reactor, ¿no? Un reactor en el cual se va a combustionar este gas, ¿no? Este gas con el cual partimos, que es el C2H6, ¿no? Y él va a entrar acá a quemarse en este reactor, ¿no? Se va a quemar y va a tener como salida productos, ¿no? Que son gases, ¿no? De un tipo, y también tenemos lo que nos interesa, ¿no? El gas, en este caso del dióxido de carbono, que un 50% se pierde al exterior. Esto nos dice las flechas hacia arriba, nos están diciendo que sale al exterior, ¿no? Cuando la flecha está con su dirección hacia adentro, está ingresando, y cuando está colocándose en esta forma, ¿no? De salida, a la salida, ¿no? Y con la flecha hacia la derecha, quiere decir que está saliendo de él. Está saliendo de él como producto lo que está en rojo, dióxido de carbono sólido como hielo seco en un 50%. ¿No? ¿Cuánto? 500 kilogramos por hora, ¿no? No dice, ¿no? Suponga que se desea, no dice, producir 500 kilogramos de hielo seco por hora, ¿no? Y que el 50% se puede convertir en hielo seco. Eso es lo que estamos poniendo acá, ¿no? Todos estos son datos, ¿no? Todo eso son datos y van colocados acá. Muchas veces no les van a dar el diagrama, pero ustedes deben de saber que en un diagrama, de este se llama diagrama de bloques. ¿Por qué? Porque no estamos poniendo la figura realmente del reactor, de la operación unitaria que está participando, que puede ser un mezclador, puede ser qué sé yo, un secador, etcétera. No lo estamos poniendo. Estamos colocando en esta ocasión solamente un diagrama sencillo de bloques, ¿no? Rectángulos en los cuales hacemos ver qué es la operación unitaria y sus entradas y salidas de él. Bueno, acá en la solución vamos a partir de 500 kilogramos de hielo seco, que son los que se obtienen en una hora. El peso molecular del heptano para partir acá es 100.1,
tenemos que formular o tener la fórmula y empezamos a partir de la cantidad que nos dan, ¿no?, de la base en el problema, ¿no? Suponga que se desea producir 500 kilogramos. Entonces, entonces nos piden, ¿no? Nos dicen, partimos de esta que nos dan y para llegar hasta dónde tenemos que partir, a dónde tenemos que partir, ¿correcto? Entonces, como nos dan esto, que es lo que nosotros obtenemos como producto, entonces de aquí lo vamos a llevar en reversa para obtener el resultado inicial de donde se partió. ¿Ya? Porque aquí nos piden eso, con cuántos kilogramos de heptano habrá que quemar. Nosotros estamos que este se va a quemar cuando ingrese al reactor, ¿correcto? No cuando sale de él, sino cuando ingrese al reactor. Entonces lo que pasa es que nosotros necesitamos saber cuánto es la cantidad de este gas que está ingresando. No sabemos cuánto es, ¿no? Pero sí sabemos cuánto sale, ¿no? Cuánto sale, ¿sí? Y necesitamos saber esa cantidad, ¿no?, de este compuesto que debe de ingresar acá para que se combustione y pueda generar esto. Entonces, por eso mismo vamos a partir del final para poder obtener el resultado inicial. Estos 500 kilogramos de hielo seco, ¿no? En primer lugar, dice acá, ¿no? Observemos que los kilogramos primero se van a convertir a moles, ¿ya? Estos kilogramos se van a convertir a moles. ¿Cómo se van a convertir a moles? ¿No? Nosotros decimos medio kilogramo de hielo seco, ¿no? Medio kilogramo de hielo seco equivale a un kilogramo de dióxido de carbono. En la fórmula nosotros tenemos aquí, ¿no? Eh, que, que la experiencia, ¿no? Nos dicen acá, ¿cuántos kilogramos de butano habrá que quemar para cada hora? Listo. Nos dicen acá que el 50% también del gas se va al exterior. Y partimos de lo siguiente. Medio kilogramo de hielo seco va a producir un kilogramo de dióxido de carbono. Este dióxido de carbono, ¿no? 44 kilogramos de dióxido de carbono, ¿qué cosa viene a ser? Viene a ser su peso molecular, ¿no? Su peso molecular que equivale a un mol. 44 gramos de CO2 es una mol de CO2, pero en este caso 44 kilogramos de CO2 equivalen también a un mol de dióxido de carbono. Ahora, por otro lado, tenemos lo siguiente. Un kilomol de CO2, produce, mejor dicho, un kilomol de heptano produce un kilomol de CO2. Vemos aquí en el gráfico, ¿no? Y luego de aquí, nosotros vamos a pasar esto de un kilomol de heptano, ¿no? Es equivalente a 100.1 kilogramos de heptano. ¿Esto por qué? Porque es su peso molecular. Y de aquí el producto que vamos a obtener nos va a dar 325 kilogramos de heptano, que es lo que queremos obtener, ¿no? La cosa es que los kilogramos primero se convierten a moles y luego se aplica la ecuación química y por último los moles se convierten nuevamente a kilogramos para obtener la respuesta final. Esta base de cálculo, que es 500 kilogramos de hielo seco, es idéntica pues en un equivalente a una hora. Y va a ser preciso los 325 kilogramos de C7H16. De C7H16 por hora, ¿no? Y vamos a tener se observa que los kilogramos primero se convierten a moles y luego se aplica la ecuación química y por último los moles se convierten a kilogramos para obtener la respuesta final. Entonces, lo que necesitamos para convertir, ¿no?
Nosotros todos sabemos que el hielo seco es el dióxido de carbono, ¿no? Y es el que nosotros estamos, queremos producir, ¿no? Queremos producir ¿cuánto? 500 kilogramos de hielo seco. Y tendríamos que partir de quemar 325 kilogramos de heptano para llegar a eso. A ver, acá disculpen aquí disculpen a su profesora por estar apurada con... A ver, un momentito. Acá es heptano. Y acá es 16. Ahora. Dieciséis. Listo. Ya está corregido. Estamos partiendo del etano y para obtener el dióxido de carbono. Ahora sí está más claro. Listo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Algo que no esté claro, por favor, me dicen. En el siguiente se trata sobre un análisis de piedra caliza. Nos dice que este análisis de piedra caliza nos da que hay de carbonato de calcio el 92.89%, del carbonato de magnesio 5.41% y hay insolubles también, que es igual a 1.70%. Quisiera saber si me están escuchando, ¿sí? Sí, profesora. Ya. Entonces, en este problema, que es un problema estequiométrico, nos hacen 3 preguntas. La primera es cuántas libras de óxido de calcio puede fabricarse con 5 toneladas de esta piedra, cuántas libras de CO pueden recuperarse por cada libra de piedra caliza y cuántas libras de piedra caliza se necesitan para producir una tonelada de cal. Bueno, entonces, para resolver este tipo de problemas, ¿no? En primer lugar, debemos de partir de las reacciones químicas, ¿no? Estas son las reacciones químicas que nos dan y aparte de estas reacciones debemos de ver que estén balanceadas. Ya vemos nosotros por algún método que ustedes ya conocen de química general y la van a balancear, ¿no? Generalmente son ecuaciones bastante sencillas que se pueden balancear a la vista, ¿no? Por otro lado, una vez que hemos planteado las ecuaciones, vamos a plantear los pesos moleculares de cada uno de ellos. Ya saben que los pesos moleculares se dan en qué, en gramos por mol, libras por mol, etc. En este caso, en este problema nos hablan de libras, entonces vamos a trabajar con libras, todos van a ser libras para nosotros. Entonces, planteamos los pesos moleculares, ¿no? ¿Qué es los pesos moleculares? Son sumar pues los pesos atómicos de todo este compuesto y luego obtenemos el peso molecular de cada uno de ellos. El peso molecular está dado en ¿qué? En gramos por mol. En este caso va a ser libras por mol. ¿Ya? No está aquí, pero ustedes lo ponen. La base de cálculo, como esto está dado en porcentaje, lo vamos a dar 100 libras de piedra caliza. Entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a hacer un pequeño cuadro en el cual vamos a trabajar con la piedra caliza y su componente, ¿no? Al ingreso y a la salida, ¿ya? Al ingreso y a la salida. Entonces, al ingreso tenemos el carbonato de calcio, ¿no? Que al multiplicarlo por este porcentaje que nos dan inicialmente, que es 92.89%, lo vamos a llevar a libras, multiplicándolo por el 100 libras que aparece acá, y vamos a tener 92.89. 92.89, ¿correcto? ¿Ya? Y luego vamos a tener, ¿no?
la división de esto, ¿no? En la conversión a moles, que es 0.9280, ya que el peso molecular del carbonato de calcio es 100, entonces 92.89 entre 100 nos va a dar esta cantidad. ¿Está bien? Sí. Luego vamos a dividir igualmente esta cantidad, ¿no? Masa entre peso molecular nos va a dar pues acá el número de moles, ¿no? Que es lo que tenemos a este lado. Igualmente vamos a hacer los cálculos para óxido de calcio y óxido de magnesio, pero como ustedes observarán, no nos lo dan acá, no nos dan como porcentaje, ¿no? Entonces, como no nos dan como porcentaje, ¿qué hacemos? Ay, ahora nos ponemos terribles. No, de ninguna manera. Lo que vamos a proceder es calcular a partir de los datos que tenemos como piedra caliza, que es el caso del carbonato de calcio, que está como 92.89, ¿no? Ya convertido en libras, y el carbonato de magnesio como 5.41. Y a partir de estos dos carbonatos, ¿no? El de calcio y el de magnesio, vamos a calcular, ¿no? A partir de este, ¿no? Y de este otro, vamos a calcular, vamos a calcular el peso del óxido de calcio y también el peso del otro. A ver. Listo. Ya, entonces acá tenemos la partimos del carbonato de calcio y hacemos lo siguiente, ¿no? Multiplicamos primero para llevarlo a moles de carbonato de calcio, como hemos visto en el anterior, y estas moles las llevamos a moles de óxido de calcio, y una vez que está convertida en moles de óxido de calcio, la convertimos pues a óxido de calcio, que es lo que nosotros queremos a peso en gramos, de libras, en este caso de óxido de calcio, y obtenemos 52.04 libras, ¿no? ¿De qué? En este caso sería de óxido de calcio, ¿no? Y en la parte de abajo igual partimos del carbonato de magnesio, ¿no? Ya que del carbonato de magnesio vamos a obtener el óxido de magnesio. Entonces también a partir de ahí hacemos lo mismo, ¿no? Hacemos la comparación y vamos a obtener al final su conversión en 2.59 libras de qué? De óxido de magnesio. Ya. Entonces, ahora tenemos lo siguiente, ¿no? El total de los productos correspondientes a las 100 libras de piedra caliza a la entrada, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Empezamos a responder las preguntas que nos dicen, ¿no? En el caso del óxido de calcio producido, que es la primera pregunta, tendríamos aquí, con respecto al total de la piedra caliza, ¿no? Y nos piden acá que cuánto de ella habrá en 5 toneladas, ¿no? Nos dicen acá cuántas libras de óxido de calcio pueden fabricarse con 5 toneladas de esta piedra. Entonces, nos piden 5 toneladas. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, que 52.04 libras de óxido de calcio parten pues de 100 libras de piedra, ¿no? Luego, vamos a hacer la conversión, ¿no? Una tonelada equivale a 2.000 libras. Y luego lo multiplicamos por 5 toneladas y lo que vamos a obtener en este caso sería las libras de óxido de calcio, que es lo que nosotros tenemos. Serían 5.200 libras de óxido de calcio cuando sean 5 toneladas.
En el caso de cuántas libras de CO2, ¿no?, pueden recuperarse por cada libra de piedra caliza, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí que una vez que hemos obtenido la producción de óxido de calcio y óxido de magnesio, entonces nosotros también vamos a poder calcular el resultado, ¿no?, que es de cómo salió este 40.83, de dónde salió este 40.83. Entonces vamos a decir que este 52.04 lo vamos a multiplicar por su factor, en el cual vamos a comparar que los pesos moleculares, ¿no? Esto lo vamos a multiplicar así. El factor 44, y acá tenemos 56, equivale a una mol de CO2, y este es lo que sería una mol de óxido de calcio. Listo. Al multiplicar esto, ustedes saben que este de acá, libras por mol, se va a eliminar, que es un adimensional, pero nos ayuda a trabajar en forma proporcional o estequiométrica según lo que nosotros tenemos aquí en las reacciones químicas, ¿no? Y este factor va a hacer que al multiplicar por este 52.04 nos dé pues lo que nosotros queremos obtener, cuánto de producto estequiométricamente de dióxido de carbono se están produciendo, y es 40.83, ¿no?, en este caso. Y por 2.59, que también cuando se procesa al carbonato de magnesio se obtiene óxido de magnesio y también dióxido de carbono. Por lo tanto, también ahí vamos a tener que hacer lo mismo, ¿no? Multiplicar por el mismo factor, ¿no? 44 sobre 56 para obtener pues el resultado, ¿no? Para obtener el resultado de las libras convertidas en CO2. Y vamos a tener 2.82 en este caso. La suma total del CO2 producidas de las 12 mil reacciones nos da 43.65. Entonces ahora tenemos 43.65 libras de CO2 en 100 libras de piedra, lo que equivale a 0.437 de libras de CO2 recuperado. Por otra parte, la piedra caliza requerida, ¿no?, que nos piden en la C, cuántas libras de piedra caliza se necesitan para producir una tonelada, esta vez una tonelada de cal, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? 100 libras de piedra, ¿no?, van a contener 56.33 de cal. Entonces ahora para esto, para una tonelada, o producen un 56.33 de cal, nos va a dar que estas libras, ¿no?, libras de cal, lo vamos a transformar en, mejor dicho, estas toneladas que queremos nosotros transformar, la vamos a pasar a libras. Entonces, ¿pero a libras de qué? Libras de piedra. Una tonelada equivale a 2.000 libras. Entonces, esto sería, al final, 3.350 libras de piedra. Continuando con la parte de estequiometría, vamos a ver lo siguiente, ¿no? ¿Me están viendo, chicos? ¿Están ustedes en clase? Sí, estamos todavía, ¿no? ¿Sí? ¿Me están viendo? Sí, Ya. profesora. La selectividad. Sí, Sí, Ya, muy bien. La selectividad es el cociente de los moles obtenidos de un producto determinado, usualmente el deseado, entre los moles de otro producto, por lo regular indeseable. Un momentito, ya están.
están apurados a entrar y... Listo. Entonces, esta selectividad, entonces tiene que ver mucho con lo que se denomina, pues, el rendimiento también, ¿ya? Entonces debemos de tomar en cuenta que la definición de selectividad entonces es el cociente de los moles obtenidos de un producto determinado, usualmente es el deseado, entre los moles de otro producto por lo regular es el indeseable o secundario, obtenido en un conjunto de reacciones. Tenemos aquí el caso del metanol, que se puede convertir en etileno o también en propileno mediante estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces, mm, al examinar los datos de concentración de los productos de las reacciones que están en la figura 1.14, se va a observar que aparecen subproductos además del C2H4 y el C3, o sea, del etileno y del propileno, ¿no? Aparte de ello. Las gráficas, ¿no? Con las cuales vemos pues que aparte del etileno y del propileno, ¿no? El etileno C2H4 y el propileno C3H6, ¿no? Vamos a tener aquí otro, ¿no? El C2H6. Entonces, se dice pues que, este es el C3H6 y el C3H8. Entonces, hay otros productos que también están interviniendo, que los cuales no se ha colocado acá, pero el problema son específicos, ¿no? Nos dicen cuál es la selectividad, ¿no? La selectividad del C2H4, ¿no? Del C2H4, que es este. Aquí es el C2, disculpen, acá es C2H4. El C2H4 relativa al C3H6, con una conversión del 80% del CH3OH. Lea la gráfica hacia arriba a partir del 80% de conversión para obtener esta fracción, ¿no? Entonces, esta fracción que habíamos conversado, ¿no? En la clase anterior habíamos visto fracción en peso y fracción molar, ¿no? Equivale en este caso a 0.19. Veamos, pues. Tenemos aquí el C2H4 para un 80%, ¿no? Para un 80%, ¿no? Vamos a tener el dato de 0.19, ¿no? Acá subimos C2H4. Acá está el 80% y nos va a dar 0. Más o menos, ¿no? 19, ¿no? Porque eso está dado en porcentaje molar. Entonces, vamos a tener aquí, y esta es fracción, ¿no es cierto? 0.19. Y tenemos aquí también la fracción del C3H6, también al 80%, que equivale a 0.08. Más o menos por ahí, ¿no? Bueno, en ambos gráficos podemos ver, se ha sacado del gráfico en esta ocasión. Entonces, cuando estamos escogiendo la selectividad, ¿no? La selectividad en este caso, no nos piden, ¿no? Con respecto a la selectividad del etileno relativa al C3H6, lo que vamos a hacer es poner en esta orden, ¿no? Tenemos aquí la del C3, es 0.19, es a 0.08, ¿no? Y esto nos va a dar 2.4 mol de, a ver un ratito, otra vez aquí hubo un error, C3, C2H4, ¿no? Dividido entre C3H6.
Entonces la selectividad es 2.4 con respecto a esto, 2.4 moles con respecto a este. Por otro lado, tenemos que el antimonio se obtiene calentando con estimnita, pulverizada con chatarra de hierro. El antimonio fundido se extrae del fondo del recipiente de reacción. Y tenemos esta reacción. Como siempre, revisar la reacción que esté completamente balanceada. Se va a tener que suponer que se calienta 0.600 kilogramos de estimnita con 0.250 kilogramos de limaduras de hierro para producir 0.200 kilogramos de antimonio metálico. Determina el reactivo limitante, el porcentaje de reactivo en exceso y el grado de conversión. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver en este momento, un momentito. El reactivo limitante es aquel que se agota cuando una reacción procede hasta completarse y los demás reactivos se llaman reactivos en exceso. Un reactivo es limitante cuando está presente en una proporción menor a la estequiométrica en relación con los demás reactivos. Si todos los reactivos están presentes en proporciones estequiométricas, entonces no hay ninguno limitante, o todos lo son dependiendo de cómo se considere el caso. En este caso, entonces, ya que hemos visto lo que es un reactivo limitante, ¿no? Vamos a proceder a ver a la solución, ¿no? Entonces, en primer lugar, se va a tener que trabajar con los pesos moleculares y lo vamos a ver que en este caso tenemos aquí la estinita que parte con 0.600. Un momentito, ¿qué está pasando aquí? Como les digo, les estoy enviando el Meet para poder pasarse a este Meet. Ya este Meet ya va a decaer dentro de un momento. Tiene que pasar al otro Meet, por favor. A ver, ¿dónde está la delegada? Si se corta, pasan al Meet inmediatamente, ¿eh? Por favor, les estoy diciendo que van a pasar al otro Meet. Entonces, una vez que tienen esta cantidad de los componentes y cada uno expresado en kilogramos, ¿no? Lo que vamos a pasarlos es a gramos y luego dividimos, pues, para poder obtener, acá en primer lugar lo vamos a multiplicar y luego dividir para obtener esta cantidad en gramos. Una vez que lo obtenemos en gramos, ¿no? Vamos a observar
que en el reactor ponemos estos datos, ¿no? Los datos de cuánto está entrando de stibnita, cuánto de fierro y cuánto de fierro y cuánto se produce de sulfuro de fierro, ¿no? Y también cuánto de antimonio. Entonces, según este reactor y y todas sus entradas y salidas, entonces lo que nos faltaría era lo que nos están pidiendo en el problema, ¿no? ¿Cuál es el reactivo limitante? Y para determinar el reactivo limitante, lo que se va a examinar es la ecuación de la reacción química, esta relación entre quiénes, entre la estinita y el fierro. Y en la ecuación nos dice lo siguiente, que una mol de estinita, ¿no? Reaccionan con 3 moles de fierro. Y como esta relación nos sale 0.33, ¿no? En la reacción real vamos a tener que es 1.77 entre 4.48, es 0.40. Entonces, de este modo vamos a ver que la estinita es el reactivo en exceso. Él es el que está en exceso y el fierro es el limitante. Porque si nosotros vemos que este 1.77, ¿cuánto necesitaría para reaccionar estequiométricamente? No vamos a tener 4.48, sino un poco más. Entonces vamos a ver que el fierro es el limitante en este caso. La estinita requerida para reaccionar con el reactivo limitante es esto, 1.49 gramos. El porcentaje de reactivo en exceso, en igual forma, el reactivo en exceso. La fracción en exceso o el reactivo en exceso, ¿no? Viene a estar dado en esta forma: el número de moles alimentado menos el número de moles alimentados de A del que está en exceso dividido menos el número de moles de A en el estequiométrico entre el número de moles de A estequiométrico. Este es el porcentaje de exceso de A y es la fracción de exceso multiplicada por 100. Tenemos que, por ponerles un ejemplo aquí, decimos que la fracción en exceso de un reactivo es la relación entre el exceso y el requerimiento estequiométrico, ¿no? Suponemos que el número de moles de A en la alimentación es el número de moles de reactivo A en exceso presentes en la alimentación en un reactor, y que el número de A y que NA es estequiométrico, es el requerimiento estequiométrico de A, como les he explicado, o la cantidad necesaria para que reaccione en su totalidad con el reactivo limitante. Entonces, este número de moles de A alimentado menos el número de A estequiométrico es la cantidad por la cual el A en la alimentación va a exceder a la cantidad necesaria para reaccionar en su totalidad si la reacción se completa. Entonces, si es así, esta fracción en exceso va a estar dada por los números de moles de A alimentado menos el número de moles de A en estequiométrico dividido entre el número de A de moles en la forma estequiométrica. Y esto multiplicado por 100. Acá les doy un ejemplo. Un momentito. A ver cuánto tiempo queda. Ya. Por favor, voy a dejar de compartir. Pasen al Meet, porque se va a cortar ahorita, ¿ya? En este momento. Pasen al Meet que le he puesto yo en el chat. Gracias. Está bien, profesor. Gracias.
Acá tenemos un ejemplo con respecto a esto, ¿no? Por ejemplo, en la reacción de hidrogenación de acetileno para formar etano, ¿no? Se van a alimentar 20... No tanto había que omitir, vale. Ya. Voy a proseguir. Yo, creo que ya no falta nadie. Ya. Entonces, si se alimentan a un reactor 20 kilomol por hora de acetileno y 50 kilomol de hidrógeno, como en este caso que tenemos el acetileno y el hidrógeno, y está balanceada la ecuación. Entonces dice la relación estequiométrica del hidrógeno con el acetileno, en este caso es de 2 a 1. Esta relación entre los coeficientes de la ecuación estequiométrica, ¿no? Esta es una relación de 2 a 1. Y como la relación entre el hidrógeno y el etileno, ¿no? En la alimentación es de 2.51 a 1, entonces vamos a tener un 50-20. El hidrógeno se alimenta en una proporción mayor, ¿no? Que la estequiométrica respecto al acetileno, como ustedes están observando. En consecuencia, este último es el reactivo limitante, ¿no? O sea, el acetileno. Como se necesita 40 kilomol para el hidrógeno por hora para reaccionar por completo con todo el acetileno que se alimenta al reactor, entonces el número de moles del hidrógeno estequiométrico va a ser igual a 40 kilomol por hora. Esta fracción en exceso del hidrógeno va a ser los 50 menos los 40 kilomol por hora dividido entre los 40 kilomol por hora. Es un adimensional y nos sale 0.25. Luego podemos decir que el 25% del exceso del hidrógeno, ¿no? Mejor dicho, que hay 25% en exceso de hidrógeno en la alimentación. Bueno, por otro lado, tenemos de importancia la fracción de conversión de un reactivo. La fracción de reacción de un reactivo está dado por moles que reaccionaron entre moles alimentadas y en consecuencia la fracción que no reaccionó es 1 menos F. Bueno, ya hemos visto esto y acá en la parte B nos piden el porcentaje del reactivo en exceso. Para esta parte tenemos que, ya hemos determinado quién es el limitante, ¿no? Y vamos a tomar justamente, ¿no? En este caso, la estivina, ¿no? Que es 1.77 menos con el cual queremos ¿no? Bien. Entonces dividimos el 1.77 entre el 1.49, ¿no? Y lo que de lo que hemos obtenido la relación y lo dividimos entre 1.49. Esta diferencia que tenemos dividido entre el 1.49% nos va a dar el porcentaje de estinita, en este caso, en exceso, ¿no? ¿Cuánto es? 18.8%. Y por otro lado, tenemos la siguiente pregunta, nos dice el grado de conversión. Y tenemos que el fierro es el reactivo limitante,
pero no todo va a reaccionar, entonces podemos calcular cuánto fierro reacciona realmente a partir del dato que es 1.64 gramos de antimonio producido. Entonces, para eso vamos a tomar, como hace un momento hicimos también, ¿no? Tomamos estos gramos reales del antimonio y lo vamos a multiplicar por el factor estequiométrico que relaciona los moles de fierro con el antimonio dentro de la ecuación química, ¿no? Como tenemos aquí, ¿no? 2 de antimonio son producidos por 3 de fierro y tenemos en esta forma la obtención de 2.46 gramos de fierro, que es lo que nos están preguntando, qué grado de conversión es la que se ha obtenido, ¿no? Entonces, podemos decir nosotros que estos 2.46 gramos de fierro, ¿no? Cuando hablamos de grado de conversión fraccionaria, nos referimos a la fracción de conversión del fierro en productos. Entonces, como se trata de estos de productos, lo que vamos a hacer es dividir los 2.46 entre 4.48, ¿no? 4.48, que es el del fierro en este caso. Y lo que vamos a obtener es su grado de conversión, que sería 0.55, ¿no? Que no es todo lo que se convierte. Tenemos aquí otra más. Ahora, vamos a tener que suponer que el porcentaje, por ejemplo, de conversión se refiere, también puede ser con respecto a la estivinita, porque no se indica realmente a cuál de los si es al fierro o es el estivinita, lo que se está tratando de ver la conversión. Hemos supuesto en el otro que es el fierro, pero también pudo haber sido el estivinita, ¿no? Miren la pregunta, ¿no? En la pregunta dice el grado de conversión, pero no nos dicen de quién, de cuánto, de quién, del fierro o de la estivinita, no nos dicen. Entonces, cuando hay que ver bien la pregunta, y cuando esto sucede, tendríamos que hacer la conversión de los dos, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula de la estivinita? Vamos a calcularlo en la misma forma, ¿no? Partimos otra vez de este antimonio, 1.64, y esta vez tomamos un mol de estivinita, ¿no? Según la ecuación estequiométrica, que es producir 2 moles de antimonio, y obtenemos aquí 0.82 gramos de estivinita. El porcentaje de conversión de la estivinita a antimonio, o sea, esta se convierte a antimonio, sería 0.82 dividido entre 1.77, que era de fierro, por 100, y esto nos va a 46.3%. Ahora, en cuanto al rendimiento, ¿no? Este rendimiento se va a expresar como kilogramos de antimonio formado por kilogramos de estivinita alimentado a la reacción. Entonces vamos a ver que esto es 0.200 kilogramos de antimonio dividido entre 0.600 kilogramos de estivinita, ¿no? Y esto nos va a dar 1 kilogramo de antimonio entre 3 kilogramos de estivinita, y esto resulta 33 kilogramos de antimonio a 1 kilogramo de estivinita. La estequiometría se basa en las leyes de la estequiometría. Estas leyes están dadas por la ley de la conservación de la masa, que es la ley de Lavoisier, ¿no? Que establece que la masa total de los productos de una reacción química va a ser igual a la masa total de los reactivos. En otras palabras, la masa no se crea ni se destruye durante una reacción química, solo se va a transformar, como ustedes han podido observar en las reacciones. Ejemplo, tenemos de la reacción, por ejemplo, si estamos hablando de operaciones unitarias, ¿no? Porque ustedes han visto la ley de la conservación de la masa y todo a nivel de lo que es reacciones, pero estas reacciones que nosotros estamos estudiando en esta ocasión son para llevarlas a operaciones unitarias, o sea, producción industrial. Entonces, lo que vamos a obtener no son tubos de ensayo, no, ni siquiera una mufla, como sería ahí como una especie de hornito, sino en esta ocasión vamos a tener un horno, una combustión en un horno industrial, ¿no? Y en una reacción de combustión de un horno, la masa total de los gases de combustión y los productos sólidos, como son las cenizas, será igual a la masa de los combustibles y el oxígeno que reaccionaron. Acá les hago una muestra de lo que es esta operación unitaria, que es el alto horno, ¿no? Y que se tiene generalmente pues, en una planta química, ¿no? Y vamos a observar que está formado por una cápsula cilíndrica de acero,
está forrada por un material no metálico y resiste, es altamente resistente al calor, ¿no? Está compuesto por ladrillos refractarios y placas refrigerantes. Bueno, acá hablan más sobre su detalle, ¿no? Etcétera, pero también lo que nos interesa es que en la parte inferior del horno está dotada de varias aberturas tubulares llamadas toberas por donde se fuerza el paso del aire. Cerca del fondo se encuentra un orificio por el que fluye rabio y cuando se sangra, o se llama así, son términos técnicos, ¿no? Se sangra, es decir, se vacía el alto horno, ¿no? Y encima de este orificio, pero debajo de las toberas, hay otro agujero para retirar la escoria. Cuando nosotros nos referimos a la rabio, es denominado también hierro líquido, ¿no? El hierro líquido. A esto de hierro líquido lo va a acompañar otros elementos, ¿no? Como es 4.5% de carbono, 0.5% de silicio, azufre en 0.05% y 0.5% de manganeso, ¿no? Esto se va a transformar en lo que se llama posteriormente en acero, ¿no? Ustedes saben muy bien que el acero pues tiene una cantidad de carbono y según la cantidad de carbono y magnesio que pudiera tener, nosotros vamos a tener diferentes tipos de aceros, entre ellos al acero quirúrgico, ¿no? Que es de alta performance. Tenemos aquí también que va a ingresar a él el coque, más aire para generar calor, más gas reductor de monóxido de carbono. También tenemos un mineral, más gas reductor, más calor, nos va a generar el hierro, que es el arrabio, más gases de salida. Y también se va a tener la ganga, que es lo que tenemos como residuo, ¿no? Más fundente, más calor, y esto se llama las escorias o silicatos. ¿Ya? La escoria del alto horno es un subproducto no metálico de la manufactura de hierro fundido en alto horno. De la escoria generalmente se obtiene, para que ustedes sepan, lo que se denomina los ladrillos refractarios, ¿no? Y el coque, que es un combustible sólido formado por la destilación del carbón bituminoso, calentado a temperaturas a más de o cerca de los 1100 grados centígrados sin contacto con el aire, imagínense, ¿no? Otra de las leyes también que se ve en la estequiometría es la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust. Cuando se hacen reaccionar dos elementos químicos para formar un determinado compuesto, dichos elementos siempre van a reaccionar en la misma proporción. De tal manera que si uno de estos se encuentra en exceso, como ya hemos visto, con relación al otro, ese extra no tomará parte de la transformación, ¿no? Porque está en exceso, ese exceso queda remanente, ¿no? Esta proporción se mantiene a pesar de que se prepare el compuesto por diferentes procedimientos y estos hechos se resumen en la ley de proporciones definidas o ley de las proporciones constantes, enunciada por Proust en el año de 1799. Imagínense, esa ley todavía sigue en pie, 1799, estamos en 2024, ¿no? Las proporciones en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son constantes e independientes del proceso seguido para su formación. Ejemplo, acá les pongo uno, por ejemplo, la proporción que se combina el hidrógeno con el oxígeno para formar agua, ¿no? Entonces, esta va a ser siempre la misma, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno gaseoso más oxígeno gaseoso para convertirse en 2 moléculas de agua líquida. Pero ustedes aquí creen que es así, tan fácil. No es así de tan fácil. Ahí faltan más cosas que ver. Un ejemplo de estas proporciones definidas de ley de Proust tenemos, por ejemplo, en la fabricación del ácido sulfúrico, mediante el proceso de contacto, por ejemplo, la cantidad de dióxido de azufre que proporciona con oxígeno para formar trióxido de azufre, ¿no? Va a estar en una relación fija y constante, según la estequiometría de la reacción. Vamos a partir de la pirita, que es denominada también el sulfuro de fierro, ¿no? Y este método de contacto empleado por la pirita de materia prima es esta que se está dando en este gráfico. Y este proceso de contacto es un proceso para la producción de ácido sulfúrico se utiliza un catalizador para ello, ¿no? Este método debemos de mencionar que ha sido patentado en el año 1831 por Peregrine Phillips, ¿no? Y se ha aplicado a escala industrial. Este método actualmente ha mejorado, ha evolucionado y actualmente se emplea en versión doble. ¿Para qué? Para que sea más rentable y también ecológica. Aquí les dejo la dirección también para que ustedes puedan leer de este paper
muy importante en la actualidad, ¿no? Tenemos la ley de las proporciones múltiples o la ley de Dalton. ¿Se acuerdan de Dalton? ¿Sí? ¿No? Nosotros nos acordamos bastante de Dalton. ¿Por qué? Por su teoría, ¿no? Su teoría atómica, ¿no? Entonces veamos sobre él. También está en lo que es la ley de las proporciones múltiples. Se basó en la ley de las proporciones múltiples para poder él enunciar su modelo atómico. Este señor, ¿no? Este físico John Dalton, un científico, en el año de 1808, ¿no? Comprobó que las masas de los elementos químicos que reaccionaban para formar dos compuestos distintos resultaron que tenían una relación entre números enteros. Y para demostrar esto en el laboratorio, ¿no? Que en óxidos y sales ocurría lo mismo, siempre se obtenía relaciones de números enteros sencillos. Y con esta información dedujo la ley de las proporciones múltiples. Las cantidades de un mismo elemento que se combinan en una cantidad fija de otro para formar varios compuestos están en una relación de números enteros sencillos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un ejemplo. En la producción, por ejemplo, del cloruro de sodio, por electrólisis de una solución de cloruro de sodio, vamos a observar que la relación de masas de sodio y cloro liberadas es de 1 a 1, de acuerdo con esta ley. Acá tenemos, por ejemplo, el procedimiento para la obtención de la sal industrial, que se puede reducir en los siguientes 4 pasos. Tenemos la purificación, la refinación, el centrifugado y secado, y por último la zona de empaque, ¿no? Acá tenemos un diagrama de bloques de esta planta de sal, ¿no? Que parte de la salmuera cruda, ¿no? De las minas, ¿no? Su almacenamiento como salmuera cruda pasa a una reacción, ¿no? Y esta reacción que se realiza a través de una salmuera se va a purgar, ¿no? Se va a realizar una purga de refinería de mina para luego ocasionar una floculación. Un momentito. Ay, ya, está para acá. Uy, Dios mío. Ya, disculpen, señores, pero lo que pasa es que no los puedo ver aquí porque estoy con la pantalla completa, ¿ya? Para su información de los que no han ingresado recién, habíamos partido sobre de la ley de conservación de la masa o la ley de Lavoisier, ¿no? Y habíamos hablado sobre la combustión y el alto horno. En forma sencilla, este alto horno, ¿no? Se sirve para, en este caso, para lo que se denomina el tratamiento del fierro, y que va a permitir, ¿no? A través de una serie de reacciones químicas, ¿no? La transformación de este fierro para poder obtener acero, ¿no? Como les digo, acero, y también, entre otros, obtener lo que se denomina el fierro, ¿no? Para el acero, que es el arrabio, ¿no? Que es un hierro líquido que tiene ciertas características que les he colocado acá. Por otro lado, también la escoria, que es un subproducto también que se obtiene de este alto horno, ¿no? Por la parte superior, por densidad, vamos a tener la salida de la escoria, y el arrabio por la parte de abajo. Y lo que vamos a obtener también es que interviene aquí ciertas cosas como el coque, ¿no? El coque, que es un combustible sólido formado por la destilación del carbón bituminoso y calentado a temperaturas, por ejemplo, como tenemos aquí, ¿no? De 500 a 1100 grados centígrados sin contacto con el aire. Por otro lado, también hemos hablado de la ley de las proporciones definidas o la ley de Proust. También hemos hecho mención, ¿no? Que cuando se hace reaccionar dos elementos químicos para formar un determinado compuesto, dichos elementos siempre reaccionan en la misma proporción, ¿no? De tal manera que si uno de estos se encuentra en exceso con relación al otro, como hemos visto en el problema extra, no va a formar parte de la transformación. No va a formar parte de la transformación. Entonces, lo que hizo Proust en el año de 1799 es demostrar que las propiedades en las que se encuentran los distintos elementos que forman un compuesto son constantes e independientes del proceso seguido por
por su formación. Tal es el caso de quién, tal es el caso de la formación del agua, como les dije, ¿no? 2 moléculas de hidrógeno gaseoso con una molécula de oxígeno nos da 2 moléculas de agua líquida. También hemos visto acerca del ejemplo del ácido sulfúrico, como les digo, en el cual se mantienen las proporciones, ¿no? Y que lo partimos a partir, el mineral que se utiliza para obtener este ácido sulfúrico por el proceso de contacto, se llama, es la pirita, ¿no? Y que esta producción nos da un ácido, obtenemos ácido sulfúrico por medio de un catalizador, y que esto fue dado por Peregrine en el año 1831, pero que actualmente este método ha mejorado, ha evolucionado y se emplea en versión doble, ¿no? Porque es más rentable y es ecológica, y acá les dejo yo la dirección electrónica, como les dije. También estamos viendo la ley de las proporciones múltiples, ¿no? En la cual Dalton basó su teoría atómica, ¿no? Él comprobó que las masas de los elementos químicos que reaccionaban para formar 2 compuestos distintos resultaban tener una relación en números enteros, ¿no? Por otro lado, diríamos que las cantidades de un mismo elemento que se combinan con una cantidad fija de otro para formar varios compuestos están en una relación de números enteros sencillos, como ya también hemos visto en el problema anterior que hemos desarrollado y cuál es su proporción, ¿no es cierto? En la producción del cloruro de sodio por electrólisis de una solución de cloruro de sodio, vamos a observar que la relación de las masas del sodio y el cloruro liberadas es de 1 a 1, de acuerdo a esta ley, y acá tienen, como les digo, estábamos describiendo el diagrama de bloques, o sea, partiendo de dónde, del procedimiento de la obtención de la sal, que parte de la purificación, refinación, centrifugado de secado y zona de empaque. Entonces, ustedes acá van a poder observar todos los pasos que hay para lo que es la sal, ¿no? Está la floculación para poder hacer de que las impurezas más pequeñas precipiten, ¿no? Y podamos tener una sal limpia, ¿no? Hay una filtración después de esta floculación, ¿no? Y una salmuera purificada, ¿no? Luego vamos a tener un almacenamiento de salmuera purificada, pues en unas pozas que hay, ¿no? Un precalentamiento y desgasificación que se le denomina, y va a pasar por una evaporación, por una centrifugación, una iodación, una floración y un anticompactante. También tenemos el secado, enfriamiento a través de aire y vapor. Tenemos aquí que esta sale seca para consumo humano, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que posteriormente se le va a someter, se le va a empacar, ¿no? Se le va a empacar y vamos a tener la sal yodada y clorada. La ley de las proporciones recíprocas o ley de Richter. En ella, las masas de 2 elementos que se combinan con una masa de un tercero guardan la misma relación que las masas de los 2 cuando se combinan entre sí. Acá tenemos, por decir, el óxido ferroso, ¿no? Que es de peso atómico 56 a 16, y tenemos el monóxido de azufre 32 a 16. En el sulfuro ferroso tenemos de 56 a 32, ¿no? Ya que partimos del óxido de fierro, seguimos con el SO, ¿no? Al combinarse este compuesto que obtenemos, el sulfuro ferroso, mantiene la proporción, ¿no? Y vamos a tener que esa proporción es de 2 a 3. Ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. En las reacciones químicas en las que intervienen gases, sobre todo gases, los volúmenes de las sustancias que reaccionan y los volúmenes de las que se obtienen de la reacción están en una relación de números enteros sencillos, siempre y cuando la presión y la temperatura permanezcan constantes. Vamos a tener, por ejemplo, la producción del amoníaco por el proceso de Haber-Bosch. Se observa que un volumen de nitrógeno va a reaccionar con 3 volúmenes de hidrógeno para formar 2 volúmenes de amoníaco, siempre que la presión y la temperatura se mantengan constantes. Acá tenemos el diagrama del proceso de Haber-Bosch, ¿no? Y tenemos que alrededor del 78.1% del aire que nos rodea es de nitrógeno, o está compuesto de nitrógeno molecular, ¿no? Y tenemos que este elemento como molécula diatómica gaseosa es muy estable y es relativamente inerte, o sea que no hay reacción con ella, debido al enlace triple que mantiene los 2 átomos fuertemente unidos. Pero en los primeros años del siglo XX
¿no? Cuando este proceso fue desarrollado para obtener nitrógeno del aire y producir amoníaco, que al oxidarse formaran nitritos y nitratos. Ustedes saben por qué el Haber-Bosch es muy importante por esto, porque después de la guerra, después de la guerra siempre hay hambruna. Entonces los campos ya no estaban, no habían sido abonados, no había abonos porque se había utilizado todo para la guerra y era una desgracia completamente. Y se necesitaba fertilizante en gran cantidad para poder abonar esos campos abandonados después de mucho tiempo. Entonces Haber-Bosch se le ocurrió hacer este tipo de reacción y que resultó con el desarrollo de un proceso en el cual lo que se quiso obtener es nitrógeno del aire y producir amoníaco para oxidarse y formar nitritos y nitratos. Estos son esenciales, por ejemplo, en que el ácido nítrico, por ejemplo, y los fertilizantes como el nitrato de amonio. El nitrato de amonio es el que se necesitaba a obtener, ¿no? Y se obtuvo el amoníaco. A partir de que se obtiene el amoníaco, fue el primero en ser sintetizado a través de este proceso Haber-Bosch y después de él dijeron, si esto se puede sintetizar, podemos sintetizar otros compuestos más y lo llevaron a cabo, ¿no? Pero este señor es se puede decir, pues, el primero, ¿no? El que incentivó a la síntesis de los compuestos químicos. Como la reacción natural es muy lenta, ¿no? Se acelera también con un catalizador de fierro y óxido de aluminio y potasio. Esto va a permitir que el equilibrio se alcance con mayor rapidez, ¿no? Los factores que aumentan el rendimiento al desplazar el equilibrio de la reacción hacia los productos se le conoce como el principio de Le Chatelier y son las condiciones de alta presión de 150 a 300 atmósferas y también necesitamos altas temperaturas de 200 a 300 grados centígrados resultando un rendimiento del 10 al 20%. Muchos dirán, ¿qué bajo rendimiento? No crean eso porque puede, como estos son equipos, ¿no? En ese tiempo pueden haber fugas y las fugas hacen que este rendimiento disminuya. Entonces, no es culpa de la reacción, sino es la culpa de las fugas que pueden haber dentro de los equipos, ¿no? Que resulta al final que como son gases, especialmente tienden a escapar fácilmente por algunas fisuras, ¿no? O pequeñas grietas que puedan tener en algún punto, ¿no? Y tenemos aquí, por ejemplo, tenemos aquí la ecuación de la obtención del amoníaco, que ahora lo vemos tan sencillo, pero que tuvo que pasar mucho tiempo para poder obtenerla. Y tenemos aquí que esta entalpía, que tenemos aquí, que que ya ustedes lo han visto anteriormente, ¿no? Como una variación de energía, ¿no? Va a tener un equivalente de menos 92.4 Joule por mol. Al ser negativa, entonces sabemos que libera calor, por lo cual esta reacción para obtener el amoníaco es de tipo exotérmico. Aquí también les digo que acerca de las relaciones, ¿no? Que se pueden obtener, ya hemos visto los problemas anteriores, podemos establecer relaciones en esta reacción química, ¿no? Por ejemplo, 2 mol de trióxido de azufre generado, aquí está generado, esto es generado, ya este es generado. Generalmente en las ecuaciones sería conveniente colocar, por ejemplo, 2 mol de SO3 generado, ¿no? Generado, eso se ha producido, ¿no? Por una mol de oxígeno consumido. Esto de aquí, los reactivos se consumen, mientras que los productos se forman o se generan. También es una forma de poder determinar y podemos nosotros obtener en mejor forma que colocar algo sin colocar que se está consumiendo generando, ¿no? Y podemos obtener una mejor conclusión. Si se desea producir 1.600 kilogramos por hora de trióxido de azufre, podemos calcular la cantidad de oxígeno como sigue. Entonces, como les dije anteriormente, partimos de los 1.600 kilogramos por hora, ¿no? Y lo que vamos a hacer es primero convertirlos a moles, ¿no? Luego, estas moles son comparadas en forma estequiométrica, ¿no? Del trióxido de azufre generado al oxígeno consumido y obtenemos al final los moles por hora del trióxido de azufre, ¿no? A ver,
vamos a ver, generado. Aquí. Y ese CO3 que figura aquí, disculpa, vamos a ver otra vez esto. Un momentito. Otra vez aquí con errores. Ay, Dios mío. Dios. Ya. Vamos a tener acá. Ya, tenemos aquí entonces, después de haber hacer esa comparación, este factor, someterlo a convertirlo a moles al trióxido de azufre, vamos a compararlo estequiométricamente con respecto al trióxido de azufre generado, ¿no? A partir de la cantidad de moles de oxígeno consumido. Nos va a dar por último los moles de oxígeno consumido por hora. Estos moles de oxígeno consumidos por hora lo podemos convertir a kilogramos y estos son los kilogramos de oxígeno que se han gastado, ¿no? Para producir el trióxido de azufre. O sea, ¿qué cantidad de oxígeno necesitamos para producir 1.600 kilogramos por hora de trióxido de azufre? Por otro lado, también podemos decir que dos reactivos A y B están presentes en proporciones estequiométricas cuando la relación de moles de A presentes es a las moles de B presentes y es igual a la relación estequiométrica obtenida por la ecuación balanceada de la reacción. A ver. A ver, de aquí no sé dónde salió esto. Tenemos aquí, para que los reactivos en la reacción estén presentes en proporción estequiométrica, debe haber 2 moles de dióxido de azufre para cada mol de oxígeno. De modo que esta fracción, ¿no? O esta relación entre el número de moles del dióxido de azufre al número de moles de oxígeno se mantenga, 2:1. Estos van a estar presentes en la alimentación del reactor. Cuando se alimenta un reactor químico con reactivos en proporciones estequiométricas y la reacción precede a esta terminación, se consumen todos los reactivos. En la reacción anterior, por ejemplo, si en un inicio hay 200 mol de CO2, entonces hay 100 mol de oxígeno, ¿no? A esto se está refiriendo, ¿no? Si tenemos 200 mol de CO2, tenemos 100 mol, ¿no? Tenemos que decir 2:1. Se mantiene la proporción de 2:1. Y la reacción procede hasta el final. El SO2 y el oxígeno van a desaparecer al mismo instante. De ahí se deduce que si comienza con 100 mol de oxígeno y menos de los 200 de SO2, ¿qué va a pasar? Va a pasar que el SO2 está presente en una cantidad menor, entonces a la proporción estequiométrica. Entonces, ¿quién se va a agotar? Se va a agotar primero el SO2, mientras que si hubiera más de 200 mol de SO2 al principio, se agotaría el oxígeno. Entonces, allí viene el principio de lo que se conoce como reactivo limitante, ¿no? Lo que también es fracción en exceso, ¿no? Y por último, ¿no? Veríamos lo siguiente, ¿no? En este problema, considerando que esta reacción del etileno más el hidrógeno nos da el C2H6, vamos a tener que suponer que se carga un reactor, por ejemplo, por lotes, con 20 kilomol de acetileno, por lotes. Cuando hablamos de un reactor por lotes, ¿no? Es cuando nosotros queremos preparar, por ejemplo, en una empresa, varios tipos de productos. Entonces, por unas horas trabajará el reactor sacando un tipo de producto. Después, ¿no? Producirá otro tipo de producto y cada lote es un tipo de producto que nosotros vamos a obtener. A eso se refiere cuando hablamos por lotes. En este caso,
es para obtener el C2H6, ¿no? Y tenemos lo siguiente, ¿no? Más aún, se suponga que transcurrido cierto tiempo han reaccionado 30 kilomol de hidrógeno. ¿Qué cantidad de cada especie habrá en el reactor en ese instante? En la solución, como siempre, primero tenemos que ver que, que la ecuación esté balanceada, ¿no? Y luego decimos que para el hidrógeno, por ejemplo, se va a mantener 50 kilomol de hidrógeno y van a reaccionar, por ejemplo, 30 kilomol, ¿no? Entonces van a quedar 20 kilomol de hidrógeno. Un momentito. No sé si lo tengo por aquí con... No les he puesto aquí. Un momentito. Dios mío. Y ahí no da tiempo para más. Aquí está. Ya. No, ya no, ya. Ya. En este caso, por decir, vamos a tener lo siguiente. Tenemos aquí si se tiene 50 kilomol de hidrógeno y reacciona con 30 kilomol, nos quedan 20 kilomol de hidrógeno. Tenemos aquí que entran 20 kilomol de acetileno, 50 kilomol de hidrógeno y 50 kilomol de etano al reactor. Nos preguntan cuánto de acetileno se produce, ¿no? Sabemos que se producen 20 kilomol de hidrógeno, ¿no? A la salida y que tenemos aquí cuánto de etano, no sabemos cuánto. Este C2H6 es el etano. Les sugiero a ustedes que para este tipo de problemas se trabaje con una pequeña tabla donde hablen sobre los iniciales, las moles iniciales, las que reaccionan, los que quedan y cuántos se forman, para poder obtener una mejor apreciación. Para el hidrógeno, por ejemplo, si se tienen 50, ponemos lo que ingresa, ¿no? 20 kilomol de acetileno, 20, 50 de hidrógeno y 50 de etano, ¿no? 50 kilomol de hidrógeno reaccionan con 30 kilomol. Estos dos reaccionan primero.